Gracias damos a Dios por todo este tiempo, muy nutrido, un tiempo maravilloso. Y ahora vamos a prepararnos, amados hermanos, para participar de la cena y participar de este momento también tan especial. Pero antes siempre vamos a tener una corta, por decirlo así, meditación en la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene la Biblia, y si alguno no tiene, puede pedirla, que tenemos Biblias para aquellos que no tengan. Usted pueda tener su propia Biblia, así que si alguno no tiene, la puede pedir y se la vamos a entregar para que cada uno pueda tener la espada. Capítulo número 11. Y vamos a leer del verso 23 al verso 26. Primera a los Corintios, capítulo 11. Verso del 23 al 26. Voy a pedir a mi hermanita Iris, por favor, que ella tenga la amabilidad de dar lectura a la Sagrada Escritura. Leemos, por favor. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Siempre ha existido, nos hemos preguntado, algunos hemos cuestionado en algún momento de con cuánta frecuencia se debe de participar de la cena del Señor o se debe de beber o comer la cena del Señor. Y lo cierto es que cada iglesia tiene su forma, su estilo, por decirlo así, y tiene su tiempo. Algunos lo hacen todos los domingos, otras lo pueden hacer una vez al mes, hay otras iglesias que la pueden hacer cada 2 meses, cada 3 meses, hay algunas que la hacen quizás una sola vez al año, pero lo cierto es que no existe para un código, por decirlo así, para todos, que se debe de celebrar la cena todos en conjunto, a la misma hora, a la misma forma y con el mismo formato. Pero lo cierto es que la cena del Señor es una ordenanza y es para que la iglesia, según su forma o su estilo, su decisión interna, la puedan celebrar y la puedan compartir. Ahora, lo más importante quizás no es la frecuencia con la cual vamos a participar de la cena, sino algo interesante. ¿Tiene la cena del Señor alguna importancia esencial o incluso un significado espiritual para el cristiano, para el que participa de ella, o decir para la iglesia? Porque puede que yo participe, nosotros participemos todos los domingos de la cena del Señor, pero si la cena del Señor no tiene una importancia, por decirlo así, esencial, ¿verdad?, o un significado espiritual para nosotros, de nada sirve que participemos de la cena del Señor con muchas o con poca frecuencia. Es decir, si la cena del Señor para el cristiano o para la iglesia es algo insignificante, algo frívolo, algo débil, algo muerto, algo sin importancia, entonces el participar mucho o poco de nada sirve. Si la cena del Señor no tiene para nosotros un significado espiritual, según está escrito en la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, de nada sirve. Si la cena del Señor solo es un ritual eclesiástico, vamos a hacerlo porque simplemente está en las Escrituras y punto, vamos a hacerlo, entonces de nada sirve que lo hagamos con mucho o con poca frecuencia. O si realmente, amados hermanos, no es un medio de gracia, entonces de nada sirve que la cena del Señor se haga bastante o pocas veces en el año. Creo que lo más importante a la hora de participar de la cena del Señor es cómo la iglesia ve la cena del Señor. Puede que participemos todos los domingos de la cena del Señor y la cena del Señor se convierta, amados hermanos, ya en una costumbre, ¿verdad? Y no quiere decir que el hecho de que la hagamos una sola vez al menos se convierta en una costumbre
amados hermanos, para los cristianos también. Es decir, que el peligro de que la cena del Señor pierda el significado espiritual para muchos en el corazón de muchos cristianos no está constantemente latente. ¿Verdad? Está constantemente, amados hermanos, latente. La cena del Señor es una ordenanza de comunión, amados hermanos. Y si no cumple los parámetros, los propósitos, el objetivo por el cual Cristo ordenó la cena del Señor, dio la cena del Señor como una ordenanza para la iglesia, entonces de nada sirve participar, amados hermanos, de ella o no participar de ella. Yo creo que tenemos que evaluar, amados hermanos, qué representa, qué significa para mí, como parte de la iglesia, participar de la cena del Señor. En este caso, de la Santa Cena o de la mesa de Cristo. Como también tiene que ser de gran importancia para el cristiano cuando participa de la ordenanza del bautismo. Si el bautismo para usted o para la persona que va a ser bautizada y va a dar salvo del bautismo no tiene un significado espiritual, entonces de nada sirve que seamos bautizados. ¿Verdad? Y al igual que también, amados hermanos, creemos en el lavatorio de los pies, si vamos a practicar el lavatorio de los pies no tiene un significado espiritual, entonces de nada sirve que lo hagamos o que no hagamos el lavatorio de los pies. Pero lo cierto es que en nuestra asociación aceptamos la cena del Señor como una ordenanza dada por Cristo para la iglesia. Y no participar de ella es desobedecer la ordenanza del Señor. Pero a la vez participar de ella de una manera irreverente y no estar preparado y en comunión con Cristo también, amados hermanos, constituye una falta y un pecado delante del Señor. Lo cierto es que Cristo instituyó al darnos su menú en esta cena. Y aquí hay algo que quiero hablar. Y vamos a entrar un poquito acerca de qué importancia tiene la cena del Señor para ti. ¿Qué importancia tiene la cena del Señor para ti, iglesia? ¿Qué valor le damos a la cena del Señor? ¿Con qué actitud nosotros nos acercamos a la cena del Señor? Y para muchos dicen, bueno, es un pedacito de pan, es un poquito de vino. Sí, ese es el menú que instituyó Cristo y que nos dio Cristo para ir a la cena. ¿Verdad? Nos dio la ordenanza y a la vez nos dio el menú para que nosotros podamos compartirlo en la cena del Señor. Ahora, ¿por qué la cena del Señor es importante para nosotros? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo recibí de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. Y nos vamos a detener aquí. El apóstol Pablo es claro cuando está hablando con la iglesia de los Corintios. Él da una revelación en la cual él no deja margen de duda, ni de confusión. Los tiempos del apóstol Pablo eran tiempos que a la vez eran peligrosos para la iglesia. Había muchos falsos apóstoles, como los hay hoy. Habían falsos predicadores, como los hay hoy. Habían falsas iglesias, como las hay hoy. Habían falsas doctrinas y enseñanzas penetrando la iglesia, como las hay hoy. Y había muchos que presentaban credenciales apostólicas y no eran apóstoles. Y había otros que para ganar méritos dentro de la iglesia hablaban mal del apóstol Pablo y trataban de ensuciar el ministerio apostólico en aquellos tiempos. Y la iglesia de Corintio estaba viviendo una etapa de un fluir del Espíritu. Todos los dones estaban de manifiesto dentro de la iglesia de los Corintios. Pero había un problema. La iglesia de Corintio estaba viviendo una etapa también de carnalidad, confusión. Y los cristianos estaban muchos atormentados y muchos estaban confundidos. Y había muchos que le estaban tratando de ensuciar, por decirlo de esta manera, el ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo va a hablar de la cena del Señor, él deja algo muy claro. La cena del Señor le pertenece al Señor. ¿Entendió esto? La cena del Señor le pertenece a Cristo. No le pertenece a la iglesia ni le pertenece a ningún apóstol. El que le dio vida, el que le dio origen a la cena del Señor es el mismo Señor. El que instituyó la cena a la iglesia como una ordenanza es el propio Señor Jesucristo. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue ningún creyente de aquel entonces. Fue el Señor. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice, porque yo recibí del Señor, y ahí lo vamos a dejar. Lo que yo les estoy enseñando, lo que les enseñé de la cena, yo lo recibí, no es mío. Yo no lo inventé. No es el resultado de mi pensamiento.
no es el resultado de mi capacidad de estudio. Yo lo recibí. Y tenemos que aprender a definir en nuestra vida cuando usted es dueño de algo, cuando usted recibe algo. Querer decir que lo que usted recibió, usted es el autor, es algo falso. Y es una mentira. Y por eso el cristiano vivimos agradecidos a Dios, porque todo lo que tenemos en Cristo nos fue dado. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? La salvación fue dada. El perdón de los pecados fue dado. Pertenecer a la iglesia fue algo dado. La vida eterna nos fue dada. No somos merecedores. Todo lo que estamos viviendo en Cristo es por gracia. Es un regalo de Dios. Los dones que tú tienes y los dones con los cuales sirves al Señor te fueron dados. ¿Entiendes esto? La vida te fue dada. Levantarte cada mañana y abrir tus ojos es algo que te es dado. Y por eso Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, y fue el Señor quien me lo dio. Y si tú rechazas lo que te estoy enseñando, tú estás rechazando lo que el Señor ha dado. Por lo tanto, cuando vengas a la cena del Señor, recuerda que no es tu cena. Y no es la cena de la iglesia, Manuel, es la cena de Cristo. Porque cuando participamos de la cena de Cristo, el menú que vamos a compartir habla de Cristo. El pan habla de Cristo y el vino habla de Cristo. ¿Entiende lo que queremos decir aquí? No es que nosotros tenemos autoridad para cambiar el pan y el vino. No tenemos autoridad. Quizás algunos dicen, bueno, vivimos aquí en Montevideo o en Uruguay. ¿Por qué el pan no lo cambiamos por un bizcocho? ¿O por qué no cambiamos el pan por un asadito? Porque no es el menú que nos dio el Señor. El Señor dijo que a la hora de participar de la cena vamos a compartir el pan, porque el pan tiene un simbolismo y el pan tiene un significado. Nos habla y nos recuerda el sacrificio del cuerpo de Cristo en la cruz. Y el vino nos recuerda y nos habla, amados hermanos, de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si usted quiere participar de la cena del Señor, usted tiene que saber que cuando vienes a la cena del Señor, vienes a la cena de Cristo. No es la cena de la iglesia Manuel, aunque la demos aquí. Y no es la cena del pastor Giovanni, es la cena de Cristo. Y el que te invita a la cena es el mismo que te compró por sangre. Quien te invita a la cena es Cristo. ¿Entendemos esto? Por eso Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y aquí hay un principio importante para aquellos que enseñan la palabra y predican la palabra. No tenemos ninguna autoridad de enseñar lo que no hemos recibido. La única autoridad que tiene un predicador es enseñar lo que ha recibido. Y cuando nos salimos de lo que hemos recibido, nos estamos saliendo de lo que Dios nos ha revelado y Dios nos ha dado. Por lo tanto, en esta mañana, cuando vengas a compartir la cena del Señor, recuerda que Pablo está diciendo que él lo recibió del Señor. Gloria a Dios. Porque el Señor no dejó ni siquiera un detalle, se le pasó por alto. Para que nadie se vaya a gloriar en la iglesia. Para que nadie se gloríe en la iglesia. Yo soy el dueño de la iglesia y yo soy quien determino. Quien determina es el Señor. El Señor de la iglesia. Segundo lugar, la cena del Señor es importante porque, amados hermanos, es una comida de comunión. Es una comida de comunión. No es una comida. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto con la comida de la cena? Que todo el mundo llegaba y cada cual ponía su regla. El que primero llegaba, empezaba a comer. Y el que primero llegaba, se comía lo mejor. ¿Entienden esto? Imagínense que usted llegó a una mesa buffet. ¿A quién no le encanta ir a una mesa buffet? ¡Ay, me encanta! El primero que llega, en mi país se dice que el primero que da la doble. Es decir, el primero que llega se come todo lo bueno. Y el que llega de último, lo más malito. Esto pasaba en la iglesia de los Corintios. Los cristianos que llegaban primero se comían lo bueno. Y para los que llegaban últimos, aquellos que les gusta llegar tarde a la iglesia, si empiezas en la iglesia de Corinto te vas a morir de hambre. Porque los que llegaban últimos se comían lo que quedaba. Lo que quedaba. Lo que quedaba. ¿Y qué se estaba perdiendo? Sí, había comida en la iglesia de Corintios, pero había algo que se estaba perdiendo.
que a veces creemos que con dar banquetes en la iglesia lo vamos a lograr. A veces hay un mal concepto en la iglesia, que a veces creemos que el banquete es símbolo de espiritualidad. Y a veces, cuando la iglesia no es espiritual y cuando los cristianos no son espirituales, las comidas, en vez de ser de bendición para la iglesia, a veces se convierten en problemas y desgracias para la iglesia. A mí me echaron menos, a mí me dieron el más chiquito, a mí no me tuvieron en cuenta. Cuando yo llegué se acabó lo bueno. Ay, me tocó. Los que son cristianos viejos no le ha pasado en algún momento, que a veces han salido de la iglesia disgustados. Mira para eso, si yo sé eso no vengo. Quiere decir que a veces las comidas dentro de la iglesia se convierten en un problema. Y era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Y saben qué se estaba perdiendo con las buenas comidas? Se estaba perdiendo la comunión. No había comunión entre los hermanos, no había comunión entre los cristianos, no había perdón, no se hablaban, se fajaban entre ellos y a la mayoría lo más que les interesaba era la comida. Entonces, amados hermanos, ¿qué quería el Señor? Si es necesario vamos a quitar la comida, pero no se puede perder la comunión de la iglesia. ¿Cómo es que los cristianos no pueden comunicarse entre ellos? No pueden tener comunión. ¿Cómo es que vamos a permitir que un plato de comida o un bocado de pan destruya la relación que yo tengo con mi hermano Álvaro? La comida, amados hermanos, la cena del Señor, cuando participamos de ella, estamos en comunión con Dios. Es un encuentro, amados hermanos, para reanudar la comunión, para fortalecer la comunión, para cultivar la comunión, para avivar la comunión entre los hermanos. Pasamos una semana sin vernos. ¡Wow! Hoy nos vimos en esta mañana. ¡Qué bendición poder compartir con usted! Que usted comparta con su hermano, que usted le abra su corazón a su hermano, que usted le cuente el problema a su hermano, que usted sufra cuando vea que hay un hermano que no está aquí. Bueno, ¿de quién es esta silla? Esta silla es del pastor. ¿Y dónde está el pastor? ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué el asiento de María está vacío? ¿Dónde está María? Una iglesia que tiene comunión es una iglesia que se preocupa por el hermano cuando no está en la reunión, cuando tiene problemas, cuando está enfermo, cuando está necesitado. Y esto es lo que nos tiene que despertar y es algo que debe de avivar, amados hermanos, la cena del Señor en nuestras vidas. Debemos de ser una iglesia que la comunión entre los hermanos no se pierda, se cultive, recordando que el Señor dijo: es mejor dar que recibir. ¿Verdad? ¿Saben? Nosotros tenemos un problema con esta enseñanza de la Biblia. Yo tengo que ser realista. A nosotros nos gusta que nos den más a que nosotros den. El Señor dice: mejor es dar que recibir. ¿Y por qué estamos perdiendo la comunión, iglesia? ¿Acaso creemos que comunión? ¿Acaso creemos que la iglesia solo va a tener comunión cuando hay una cena buena y hay un buen banquete? No, la iglesia en cada reunión, en cada encuentro debe de tener comunión con el Señor. Comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con tu hermano. Si a la iglesia Manuel, cuando no viene un hermano, no le interesa, no se preocupa y no nota su ausencia, entonces estamos mal. Porque la eternidad va a ser un tiempo de comunión. Vamos a estar en la eternidad en una comunión eterna con los hermanos y también con el Dios Trino. Y termino, amados hermanos, la comida o la cena del Señor es una comida de acción de gracia. Es un momento donde la iglesia se reúne para dar gracias. Dice la palabra del apóstol Pablo enseñando ahí a los Corintios, dice que la noche que Jesús fue entregado tomó el pan y dio gracia. Tomó la copa y dio gracia. Y no estaba dando gracias por lo que la iban a beber solamente. Estaba dando gracias por sí mismo. Estaba dando gracias por su propio sacrificio. Estaba dando gracias por su propia muerte. Estaba dando gracias por la cruz que pronto él iba a afrontar. Daba gracias por su cuerpo. Por aquel cuerpo que el Padre le había permitido tomar por un periodo de tiempo para ir después a la cruz del Calvario a morir. Pero daba gracias por la copa que era su sangre derramada, que era a través de la cual estaba instituyendo un nuevo pacto, el pacto de gracia.
Por lo tanto, amados hermanos, creo que cuando vengas a la cena del Señor, creo que sería bueno que tomes un tiempo para que dé gracias. Para que des gracias por tu vida, para que des gracias por tu salvación, para que des gracias por el perdón de tus pecados, para que des gracias por el amor que Cristo te tiene a ti, aun cuando tú y yo muchas veces somos desobedientes. Dale gracias a Dios, porque su bendición no te ha faltado. Dale gracias a Dios, porque fue en tu lugar y fue en tu lugar en el cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Esto fue lo que Pablo, y después vamos a seguir, quizás el próximo mes vamos a compartir, a darle oportunidad a este tema. Pero ¿qué importancia tiene para ti venir a la cena del Señor? ¿Has meditado en esto? ¿Verdad? No es que vamos a la cena del Señor a mirar a ver quién lo hace y quién no lo hace. No, no, no. Voy a mirar a mi corazón y voy a analizar cómo yo participo. ¿Qué significa para mí? ¿Qué lugar ocupo yo en esta mesa? ¿Qué lugar ocupo yo en esta cena? ¿Cuál es la razón que me trae a mí a esta cena? ¿Cuál es la razón que en esta mañana yo estoy en este lugar preparándome para compartir esta cena? Para muchos insignificante, pero para mí de un gran valor espiritual. Para mí con un gran significado, que debo de cultivarlo siempre y nunca debo de dejarlo morir. Porque nuestra tarea como iglesia, que cada una de las ordenanzas que hemos recibido no pierdan el significado espiritual para el cual nos fue dado o nos fue entregado. Y gracias le damos a Dios, iglesia Manuel. Gracias le damos a Dios a la iglesia de Cristo que está en Uruguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta enseñanza que Pablo recibió y que se la dio a los corintios, llegó hasta este lugar y llegó hasta nosotros también. Y no se quedó allá solamente, amados hermanos, sino que Dios permitió que fuera a través de montañas, fuera a través de llanos, cruzara ríos, cruzara mares y llegara a esta nación pequeña de unos 3 millones de habitantes, pero también donde hay una iglesia que fue alcanzada por la gracia de la cruz. Y hoy tenemos el privilegio de la nación que estés aquí, del lugar que estés aquí, no es lo que importa, sino en Cristo, que en esta mañana podamos todos, aquellos que son bautizados, participar de la cena del Señor. Amén. Del pan y del vino. Y cuando tomes el pan, recuerda lo que significa para ti y para mí. Cuando tomes la copa, recuerda lo que significa para ti y para mí. Hazlo dándole gracias al Señor. Yo voy a pedir a mi hermano César y voy a pedir a mi hermano Octavio que pasen acá y que estos dos hermanos nos ayuden a repartir la cena del Señor en esta mañana. Un hermano va a tomar el pan, otro hermano va a tomar la copa y la vamos a dar. Si en esta mañana nos visita un hermano bautizado con el bautismo bíblico, y aunque venga de otra iglesia, si usted está en comunión con el Señor, nosotros nos gozamos en que usted pueda participar de la cena también con nosotros. Dice la palabra que participar de la cena cada uno pruébese a sí mismo y después participen de la cena del Señor. Vamos entonces a prepararnos y vamos a pedir a cada uno de los hermanos. Primeramente vamos a pedir al hermano César que dé gracias a Dios por el pan en esta mañana, que vamos a compartir entre todos. Y después el hermano Octavio va a dar gracias por la copa también, que vamos a compartir entre todos para después entonces cenar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por estar en tu casa. Gracias por nuestra salvación, Dios, porque tú nos has regalado. Ha sido un don, Dios mío, merecido, un regalo, Señor, que no merecíamos, Señor. Pero tú decidiste, Señor, ir a la cruz del Calvario y sacrificarte, Señor, por esta humanidad, Señor, para darnos una esperanza de que si confiamos en ti, de que si depositamos nuestra fe, Señor, en ti, un día, Señor, estaremos disfrutando de la vida eterna en tu presencia. Y desde ahora ya tenemos la vida eterna, Señor. Esto fue posible, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Y cuando tenemos la Santa Cena, Señor, recordamos esto, lo hacemos en memoria de ti, Señor. No en memoria de nosotros, no en memoria de nuestra familia, ni lo que podamos tener, sino en memoria de Jesucristo, en memoria del autor y consumador de la fe, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda inmundicia, Señor. Y que permita, Padre, que cuando tomamos este pan, Señor, en particular, Dios mío, que es tu cuerpo,
podamos recordar en nuestra mente, Señor, con gratitud, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nuestra vida en particular. Gracias, Señor, por entregar, Dios mío, tu cuerpo carnal, Dios mío, en una cruz y pasar ese dolor, Señor, esa aflicción por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias por ese momento. Hacemos cada uno de nosotros acá. Renueva nuestros votos y nuestros compromisos. Jesús. Hemos bendecido el pan, hemos bendecido la copa, pero quiero también que tu vida esté en comunión con el Señor. Y entre tanto vamos a ir escuchando esta alabanza y cantando este canto si lo sabes. Dile, Señor, renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Dile, Señor, haz una obra de renovación en mi vida. Saca de mí toda raíz de amargura. Saca de mí todo pecado. Hoy lo confieso delante de ti. Hoy te abro mi corazón. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy acepto el sacrificio en la cruz de Calvario, que por amor a mí viviste y sufriste. Cada golpe, cada clavo, cada espina, cada latigazo que recibiste fue por amor a mí. Hoy participo del pan, recordando tu cuerpo que fue inmolado en la cruz de Calvario. Hoy levanto la copa en esta mañana y me preparo para hacerlo, sabiendo que simboliza y representa tu sangre que fue derramada en la cruz de Calvario. Bendice mi vida, cambia mi vida. Gloria a Dios. Adora a Dios. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile en esta mañana, Señor, lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Mi alma necesita más de ti. Dile, Señor, sigue obrando en mí. Aleluya. Todos tenemos el pan. Así como Cristo dio su cuerpo en la cruz del Calvario, así al comer este pan, da gracias, porque fue por amor a ti, por amor a mí, que el cuerpo del Maestro fue crucificado en una cruz hasta morir. Comamos. Así mismo levantó la copa y dio gracias y dijo: esta es mi sangre, que es el nuevo pacto. Ya no es la sangre de los animales, ya no es la sangre de los sacrificios, ahora es la sangre del sacrificio, la sangre del Cordero, del único Hijo de Dios, que limpia el pecado del mundo. Al beber de la copa, recordemos que la sangre de Cristo
es lo único que limpia nuestras vidas del pecado. Bebamos todos. Vamos entonces a pedir al hermano que repartió la copa, que la pueda tomar. Y quiero que usted le dé gracias un minuto ahí al Señor. Dale gracias en tu corazón a Dios. Dale gracias por todas las cosas que Dios te ha dado. Por todo lo que Dios hizo por ti y por mí. Agradezcamos al Señor en esta mañana esta oportunidad de haber recibido este privilegio de participar de la cena del Señor. Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que sabemos que seguirás haciendo. Que podamos ser guardados y protegidos cada día por ti. Y que nunca nuestros corazones se aparten ni a derecha ni a izquierda. Que sigamos el camino de la senda angosta, pero que a vida eterna nos conduce. Bendice la iglesia Emmanuel. Bendice este rebaño, este redil. Y ayúdanos a sentirnos parte de ella. Amarla, cuidarla, bendecirla, edificarla. Y llevar el evangelio a toda esta comunidad. Que como iglesia y parte de este rebaño podamos buscar las almas que aún no te conocen. Y podamos predicar a Cristo. Quita de nosotros todo celo, toda raíz de amargura. Y que podamos cultivar la comunión en el Espíritu, los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Que tu gracia nos acompañe ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos, amados hermanos, y vamos a escuchar un himno especial, que nos va a cantar nuestro hermano Wilmer. Es un himno que ha sido compuesto por él y de su propia inspiración. Gloria a Dios, cuando alaban al Señor, amén. Este himno trata acerca de cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, como Dios hace cosas en nuestras vidas, amén. Nos va moldeando, cambiando por el llamado del amén. Estaba en un mundo lleno de pecado. Estaba en un lugar sucio y abandonado. Estaba en un hoyo con nubes sin color. El suelo era oscuro, lleno de terror. Pero vi una luz, se oí una voz, el clamor de Jesús, que vino ofrecer mi amor. Pero vi una luz, se oí una voz, el clamor de Jesús, que vino ofrecer mi amor. Estaba en un mundo lleno de pecado. Estaba en un lugar sucio y abandonado. Estaba en un hoyo con nubes sin color. El suelo era oscuro, lleno de terror. Pero vi una luz,
ofrecer mi amor, pero vi una luz, se oí una voz, en el clamor de Jesús, que vino a ofrecer mi amor. Y yo le pregunté, ¿quién es usted? ¿A qué vino aquí? Déjame morir. Y él me contestó, ¿para qué quieres morir? Entrégate a mí, para que seas feliz. Solo en él, pero vi una luz, se oí una voz, el clamor de Jesús, que vino a ofrecer mi amor. Canta conmigo, iglesia. Pero vi una luz, se oí una voz, el clamor de Jesús, que vino a ofrecer mi amor. Y yo le pregunté, ¿quién es usted? ¿A qué vino aquí? Déjame morir. Y él me contestó, ¿para qué quieres morir? Entrégate a mí, para que seas feliz. Pero vi una luz, cambió mi vida, pero vi una voz, y oí una voz del clamor de Jesús, que vino a ofrecer mi amor. Pero vi una luz, se oí una voz, del clamor de Jesús, que vino a ofrecer mi amor. Amor, 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 eterno amor. Y por siempre, amor, 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 eterno amor, solidario amor. Gloria a Dios. Y así con este gozo nos vamos a ir despidiendo, nos saludamos todos. No se vaya sin darle la bendición a tu hermano. Y gracias porque también oímos esa voz cuando habló a nuestros corazones. Así que Dios le bendiga y le pido a los hombres que no se me vayan, así que solo un minutito y después nos vamos. Primero nos saludamos. Bueno, bendiciones. Dios te bendiga mucho. No, pues chiquitico. ¿Cómo que usted es chiquitico?